Dios declaró al profeta Amós del Antiguo Testamento: porque no hará nada Jehová sin que revele su secreto sus siervos los profetas. Amós 3:7. El 6 de abril de 1830, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue restaurada en Fayette, Nueva York, por medio del profeta José Smith. En 1820, cuando tenía 14 años y buscaba saber cuál era la verdadera Iglesia, José comenzó un viaje divino de comunicación con Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Esta es la extraordinaria historia de esa restauración. José Smith enseñó que el primer principio del Evangelio es comprender el carácter de Dios. Truman Madsen pasó toda su vida estudiando y enseñando acerca de José y de cómo, a través de él, el mundo aprendería el carácter de Dios. Al escuchar estos discursos, considere su propia comprensión de cómo es su relación con Dios. El templo de Kirtland y la adoración en el templo, a menudo, se ha planteado la pregunta: ¿cuán temprano en la conciencia del profeta germinó la idea de que Dios requeriría la construcción y dedicación de templos y revelaría sus ordenanzas para ser llevadas a cabo en ellos? Una forma de leer nuestra historia es que la primera y la última revelación de la doctrina y convenios que José recibió concerniente al templo, aunque al principio pudo, no lo he entendido completamente. Cuando la promesa acerca del sacerdocio, que es parte de la sección 2 de Doctrina y Convenios, comenzó a cumplirse mediante el otorgamiento de Juan el Bautista de la autoridad del sacerdocio, se les dijo a José Smith y a Oliver Cowdery: y esto no se volverá a quitar de la tierra hasta que los hijos de Leví vuelvan a ofrecer una ofrenda al Señor en justicia. La redacción de Oliver Cowdery de esa declaración es que los hijos de Leví aún pueden ofrecer una ofrenda al Señor en justicia. El profeta más tarde llegó a comprender que esta ofrenda se relaciona con el templo. Elías el profeta es un personaje cuya vida y promesas aparentemente fueron revisadas cuando Moroni enseñó el profeta a lo largo de años sucesivos. Se citaron los pasajes sobre Elías en el libro de Malaquías al profeta por lo menos 4 veces en 2 días sucesivos en 1823. De alguna manera, los corazones de los padres se volverían hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. Y esta era una llave o poder que Elías iba a conferir. Kirtland se convirtió en el lugar preparatorio para la restauración completa de esas llaves y ordenanzas. Fue un momento revelador cuando se le dijo al profeta que había que construir una casa. Se le explicaron las dimensiones, y se le dijo que debía ser construido con el sacrificio de la gente, lo que significaba, entre otras cosas, que no sería fácil, y que las bendiciones dependían de la finalización de esa obra. La iglesia en ese momento era débil, luchando, empobrecido. Desde que el profeta y los demás santos de Nueva York habían llegado a Kirtland, las divisiones y los malentendidos se había desarrollado. Una reunión a la que asistió fue influenciada por los mirones y murmullos, ya que eran de espíritus falsos. Philo Dible recordó que José dijo: Dios me ha enviado aquí, y el diablo debe irse de aquí, o yo lo haré. Después de consejo y ministración, vino una reunión de fe y entendimiento, y se les dio a los santos una revelación sobre cómo para discernir el Espíritu del Señor y otros espíritus. Las preguntas centrales que el profeta hizo entonces y más tarde siguen siendo aplicables hoy en día. ¿Se comunicó alguna inteligencia? Solo balbucear o hablar en una lengua desconocida no es una comunicación de la verdad. Solo cuando es interpretada por un espíritu adecuado es así que. Entonces, ¿se comunica alguna inteligencia? La otra pregunta: ¿hay algo indecoroso en la experiencia? Los rebotes, los movimientos violentos, la histeria que a veces acompañaba lo que la gente pensaba que eran experiencias religiosas fueron condenadas por el profeta como si no fueran de Dios. El Espíritu de Dios es un espíritu refinador y glorificador, no uno degradante. El profeta había comenzado a establecer los órdenes y modelos de organización de la iglesia, a medida que les habían sido enseñados, cuando vino el mandamiento de construir un templo. Financieramente la gente estaba en una situación muy difícil. Las enfermedades no eran infrecuentes. Solo para obtener los medios básicos de supervivencia fue difícil para la mayoría de los santos. Sin embargo, pronto se estaban haciendo grandes preparativos para comenzar una casa del Señor. Pero a principios de junio de 1833 llegó otra revelación en la que se les dijo a los santos: habéis pecado contra mí en un pecado muy grave. Al no haberlo hecho, el Señor dijo: te he dado un mandamiento, y si tienes fe y sigues adelante, tendrás poder para edificar el templo. Si no lo haces, el amor del Padre no permanecerá con vosotros, por tanto, andaréis en tinieblas. Nótese que en este pasaje el amor se convierte en sinónimo de luz, y la oscuridad sigue a la ausencia de amor.
Me parece que las escrituras muestran un parentesco tan cercano, sino una identidad entre la luz y el amor en la ecuación divina de que es imposible tener el uno sin el otro. En cualquier caso, él, José, se arrepintió y puso la carga sobre el pueblo. Muchos de nuestros enemigos ya se habían vuelto activos y habían dicho que, cuando se enteraron de la intención de construir un templo, juraron que nunca se terminaría, que lo harían ocupate de eso. Por lo tanto, a medida que avanzaba la obra, los enemigos intentaron impedirlo. Jorge A. Smith registra que por cada hombre que trabajaba, los hermanos a veces tenían 3 hombres vigilando, algunos de ellos armados con pistolas. Sin embargo, el trabajo siguió adelante. El profeta mismo, no era un obrero experto, podía aportar al menos su energía y su músculo. Con su vieja bata, entró en la cantera de piedra y con sus propias manos ayudó a extraer la piedra. Por medio de una cuidadosa organización se dispuso que cada 7º día, en este caso todos los sábados, cada carreta que los santos tenían en el área de Kirtland fue convocada para transportar piedras al templo sitio. Artemus Millet, un converso de Canadá, supervisó la construcción. Truman O'Sangel fue el arquitecto brillante e inspirado. Planeó y organizó cada elemento del edificio. El difunto elder Yonah Bitsoe, quien fue bendecido por amar el templo. De hecho, fue prometido por un patriarca, tendrás gran fe en las ordenanzas de la casa del Señor. El elder Bitsoe estimó que este edificio, si usas la vara de medir del óvulo de la viuda, es decir, si estimas el costo en términos de lo que los santos realmente tenían, este edificio, el templo de Kirtland, costó más, per cápita, que cualquier edificio religioso en la historia de Estados Unidos. Fue, en ese sentido, un sacrificio sin precedentes. Varios de nuestros historiadores, entre ellos Wilford Woodruff, sienten que, aunque el templo de Nauvoo costó mucho más, no constituyó el mismo nivel de esfuerzo sacrificial. Fue un sacrificio sin precedentes, y fue recibido con un derramamiento divino sin precedentes. Por lo tanto, cuelga una cola, pero permítanme hablar de los eventos preparatorios, solo para poner las piedras angulares en condiciones de crisis fue un problema importante. Se requerían 24 poseedores del sacerdocio de Melquisedec para ese propósito, y en ese momento aparentemente no había tantos en el área de Kirtland. En consecuencia, algunos jóvenes hombres de 15 y 16 años vieron aceleradas sus ordenaciones al sacerdocio mayor, a medida que fueron hechos ancianos específicamente para este propósito. Unos pocos hombres mayores, algo enfermos, servían de oficiales en las ceremonias. La casa del Señor es una casa de orden, y el profeta José Smith había recibido una revelación en cuanto al orden de poner las piedras angulares. Años más tarde, en la colocación de las piedras angulares del templo de Manti, Brigham Young lo dispuso, y dijo que esto era de acuerdo con que la primera piedra se coloque en la esquina sureste, el punto de mayor y al mediodía, el momento de la mayor luz solar, el día del equinoccio de primavera, la estación de máxima extensión de la luz solar. Todo esto es para recordarnos, suponemos, que el templo es en realidad una casa de luz donde se combinan lo celestial y lo terrenal. Varias personas que vivieron en Kirtland durante el periodo de la construcción del templo nos han dejado sus cuentas. Una de ellas era Mary Elizabeth Rallins Lichtner, entonces una joven conversa. Ella y su madre fueron que vivía en Kirtland, y cuando descubrió el paradero de una de las raras copias del Libro de Mormón en esa ciudad, fue a la casa del dueño y pidió prestado. Él aceptó, con la condición de que ella lo devolviera al día siguiente, ya que el profeta vendría a recogerlo. Ella hizo lo que le pidieron, pero él se enteró de que había pasado toda la noche despierta leyéndolo. Estaba tan conmovido que dijo, cuando venga el profeta, le diré que todavía lo tienes. El profeta llegó, le habló de María. Me gustaría conocer a esta joven, dijo el profeta. Fueron presentados en la casa de los Smith, su madre y ella misma, donde los demás ya estaban reunidos. Al poco tiempo, José entró y celebraron una reunión, en la que la mayoría de la gente estaba sentada en juntas coloques sobre las sillas. El profeta comenzó a dirigirse al grupo. Estaban presentes su hermano, Hiram, su padre, su madre, 2 de los 3 testigos, uno de ellos Martin Harris, y otros. El testimonio de esta mujer, y ella vivió hasta una edad madura más allá de los 90 años, el testimonio de esta niña de 14 años, es que mientras el profeta hablaba esa noche, parecía como si la luz que emanaba de su rostro, era más brillante que la repisa de la chimenea de las velas. Era como si, dice, se hubiera encendido una luz dentro de él. Él dio su testimonio en el poder. Luego se arrodillaron en oración, la cual él dirigió. Su oración fue tan larga, escribe María,
que varios del pueblo se levantó y descansó y luego se arrodilló para perseverar hasta el fin. Semejante oración, dijo ella, nunca la he escuchado antes ni después. Entonces se levantó y dijo, en efecto, hermanos y hermanas, ¿saben quién ha estado en medio de ustedes esta noche? Alguien respondió, ¿era un ángel, José? No. Entonces Martin Harris dijo, fue el Salvador. El profeta le puso la mano en la cabeza y le dijo, usted fue inspirado a decir eso, hermano Harris. Si el Salvador ha estado en medio de nosotros. Él me ha dicho algo de ti, me ha ordenado que diga ciertas cosas a vosotros, lo que el profeta hizo entonces. Más tarde dio una bendición a esta querida hermana, María. Se convirtió en una de las la fiel, que en sus más de 90 años de vida soportó pruebas increíbles por la fe. Cuento la historia anterior acerca de una de las muchas reuniones de oración. John Murdock registra varias, Elisa R. Snow, y otros más, para mostrar que el derramamiento del Espíritu que a veces palabras del profeta no fue más que un anticipo de lo que vendría a través del sacrificio construcción del templo. También tenemos el testimonio de Sarah Pulsifer, quien se convirtió a la iglesia en ese tiempo. Dijo que cuando el anciano padre Smith entró en el templo, presumiblemente esto habría sido después de su finalización, pero tal vez también lo fue antes, parecía un ángel. Hemos hablado a menudo de las semejanzas del profeta, pero el venerable y anciano padre del profeta, sazonado y suavizado a través de muchas aflicciones, era un hombre que inspiraba el respeto de los santos. El profeta a menudo lo ponía a cargo de las reuniones de ayuno, y en aquellos días se celebraban muy a menudo. Los jueves, la gente guardaba sus aperos, dejaba su trabajo donde era, y reuniéndose en el espíritu de ayuno para las reuniones de testimonios. En tal a menudo se ofrecían oraciones, tanto en privado como en público, para que se completara la del templo. Y una de las peticiones frecuentes del padre Smith era que se cumpliera en ese templo como en el día de Pentecostés, es decir, que el Espíritu de Dios descendería sobre ella como un viento impetuoso y poderoso, acompañado de lenguas de fuego. A su debido tiempo, esa oración fue escuchada. Otro testigo de este periodo fue un hombre llamado Daniel Tyler. Lo entendió desde el primer momento Kirtland Díaz en que el sacerdocio que se otorgó para dar a las ordenanzas la eficacia de autoridad tenía varias ramas y ramificaciones, que el sacerdocio patriarcal, en última instancia, era el sacerdocio más inclusivo e importante, que solo podía conferirse en un lugar, esa exaltación. Tal como se aclaró en revelaciones posteriores, el cual sacerdocio el hecho de que los poseedores y sus esposas solo pudieran recibir juntos, era, en efecto, la extensión, magnificación e intensificación del sacerdocio patriarcal a lo largo de la expansión de las vidas eternas, y que Dios mismo es el patriarca soberano. Indicios de ese entendimiento llegaron en Kirtland, pero no fue hasta que Nauvoo hizo todo el alcance de el sacerdocio patriarcal, el templo y el matrimonio en el templo se convierten en conocimiento común a los santos. Pasemos a un breve bosquejo de los servicios dedicatorios reales. Naturalmente, todos los que lo habían hecho cualquier cosa que ayude con el templo querría estar presente en la dedicación, y muchos otros que podrían haber sido lentos, críticos o distantes, todavía, por curiosidad, querrían ser presente. La capacidad real de la sala se estima de diversas maneras. Un recuento de los que llegó esa mañana es que había más de 930. El profeta había dicho que si los niños que fueran ordenados y estuvieran dispuestos a sentarse el regazo de sus padres quería venir, podían venir. Esa sugerencia prendió. Eso se informa que en la sesión inaugural había 2 personas en cada asiento. El profeta había llevado a cabo reuniones para preparar a los santos, y especialmente a los hermanos del sacerdocio, por lo que estaba por venir. Les dijo que debían venir en pureza, después de haber estudiado y meditó con espíritu de oración en las revelaciones que se dieron sobre el tema. En el artículo 88 de la Doctrina y Convenios, el Señor dijo que el templo había de ser una casa de gloria, una casa de orden, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de Dios. Algunos mandamientos específicos acompañan a los generales. Primero, los que entraban en el templo debían ser solemnes, debían desechar toda ligereza. La ligereza, en el sentido del diccionario, es una falta de seriedad, y en el contexto actual puede incluir actitudes tales como falta de interés en la traición, menospreciándola de un enfoque frívolo o frívolo, incluso de ridiculización de las cosas sagradas. En ninguna parte de las Escrituras son la ligereza condenada, y las Escrituras no prohíben en ninguna parte un humor genuino y gentil que muestra un aprecio por las debilidades de nosotros mismos y de los demás. Pero la ligereza es claramente inapropiada para los santos de los últimos días, especialmente en el templo ajuste. Sin embargo,
a pesar de la advertencia, algunos se sintieron molestos, sin pensar, por ejemplo, que podría ser apropiado que los hombres se lavaran los pies unos a otros en el nombre del Señor. Pensaron que estaba pasando algo malo. Los santos habían sido advertencia: sé solemne, evita la ligereza. En segundo lugar, una serie de mandamientos de la sección 88 advirtieron a los santos que llegaran lo más lejos posible purificados, para santificar sus corazones y sus manos, para limpiar sus vidas, para ser limpios en la preparación por llevar los vasos del Señor y, como el profeta enseñó más tarde, llegar a ser los mismos vasos del Señor. En tercer lugar, vino una admonición a estudiar, en efecto, a leer las revelaciones y a meditar y rezad por ellos. En una ocasión, como promesa culminante, el profeta dijo a los hermanos: hermanos, todos los que estáis preparados y sois lo suficientemente puros para soportar la presencia de El Salvador, lo verá en la asamblea solemne. ¡Qué promesa! Así que entre 900 y 1000 personas se reunieron temprano en la mañana del 27 de marzo, 1836, el profeta y otras autoridades de la iglesia en el estrado, y la dedicación comenzaron los servicios. Los santos habían comenzado a congregarse alrededor de las 7 de la mañana. José el profeta presidió, y Sidney Rigdon dirigió. El presidente Rigdon leyó primero 2 de los salmos, el 96º y el 24º. Luego el coro cantó un himno, escrito por Parley P. Pratt, llamado Dentro de mucho el velo se rasgará en dos. El presidente Rigdon ofreció una oración de apertura. Luego, la congregación cantó un himno de William W. Phelps llamado Oh almas felices que oran. Luego, el presidente Rigdon dio un sermón, basado en Mateo 8:20, donde el maestro dice: los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Amplió ese tema y le dio una interpretación moderna. Antiguamente la casa del Señor en Jerusalén había quedado desolada, el sacerdocio se había convertido en apóstata, y Jesús mismo había tenido que expulsar del templo a los cambistas, a los que abusaban y a los que blasfemos, diciendo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Pero ahora, después de la dedicación, el Kirtland del templo sería la casa del Señor. El discurso fue apropiado y memorable, y el presidente Rigdon habló extensamente. A esto le siguió el sostenimiento de José Smith como profeta y vidente, y luego el himno Ahora regocijémonos. Con esto terminó el servicio matutino. Siguió un breve intermedio, de 15 minutos, suficiente para que algunas de las hermanas lo tomaran cuidado de sus hijos. Pero casi nadie se fue. Entonces llegó el momento que todos habían esperado. El profeta se levantó y pronunció la oración dedicatoria, una oración que ha sido el modelo para todas las oraciones dedicatorias subsiguientes para los templos hasta el presente. Esa oración, que ahora constituye la sección 109 de Doctrina y Convenios, fue dada al profeta por revelación. Ese ha sido el patrón de todas las oraciones dedicatorias subsiguientes hasta el momento presente. Eso fue una perplejidad para algunos de los santos. Es extraño que Dios, a quien orar, debe dar una revelación diciéndole al profeta que orar. Pero tan crucial era que oración, y tan importante, que fue dada palabra por palabra a través de la revelación. Y lo es magnífico. Los estudiantes de hebreo que saben poco de los santos de los últimos días y menos de los templos comentan que esta plegaria parece participar del dualismo hebraico, del equilibrio de la fraseología y las percepciones del antiguo Israel, que tiene ecos y parentesco con los fragmentos de oración tenemos en el Antiguo Testamento relación con el templo de Salomón. Y así es. Es decir, sobre la base de que la fuente última de la adoración en el templo no es el hombre sino Dios. Oh escucha, oh escucha, oh escúchanos, oh Señor. Terminó la oración, para que podamos mezclar nuestras voces con esos brillantes y resplandecientes serafines alrededor de tu trono. Una vez terminada la oración, el coro cantó aquel magnífico himno de William W. Phelps, El Espíritu de Dios. La oración dedicatoria fue aceptada por votación, y la Santa Cena fue administrado. Luego vinieron los testimonios del profeta, Don Carlos Smith, Oliver Cowdery, Frederick G. Williams, David Bittmer y Hiram Smith. Finalmente llegó el grito de Hosanna, repetido 3 veces, la primera vez, que yo sé, que fue utilizado en esta dispensación. El profeta les enseñó cómo hacerlo, y lo hicieron, sellándolo cada vez con amén, amén y amén. Un grito. ¿Quiere Dios que gritemos? El himno, escrito con la luz del entendimiento, dice: cantaremos y gritaremos con los ejércitos del cielo, Hosanna, Hosanna a Dios y al Cordero. ¿Qué significa?
Antiguo gritar, Hosanna, con las ramas de palma levantadas era, en efecto, un alcance de doble sentido. Por un lado, era una súplica, oh, sálvanos, una súplica de redención. Por otro lado, como estaba en el corazón de los que acogieron triunfalmente a Jesús en Jerusalén, fue una súplica para que entre, para que venga, era una invitación que Cristo aceptaba y visitaba esta santa casa. Para decirlo de otra manera, fuera de sus profundidades la congregación expresaron su necesidad de Cristo, y desde las mismas profundidades oraron para que Él viniera. Eso se hizo en un grito con el levantamiento de sus brazos en oración. Eliza R. Snow registra este notable detalle. Una madre había sido rechazada en la puerta porque su hijo era muy pequeño, solo, de 6 semanas. Nadie sentía que él pudiera aguantar todo el día. Pero el padre Smith le dio la bienvenida a la mujer y le dijo, ven y te lo prometo, todos ustedes estarán bien. Los psicólogos de hoy nos dicen que los niños tienen 2 instintos miedos, todos los demás que aprenden uno, el miedo a los ruidos fuertes, el otro, el miedo a caer. Pero cuando esta madre se levantó para unirse al grito de Hosanna, la niña de 6 semanas, el niño apartó su colcha y se unió al grito. Inmediatamente después de los hosanas, el Espíritu del Señor descendió sobre Brigham Young y él habló en lenguas, mientras que otro apóstol, David W. Patten, se levantó y dio la interpretación. Entonces él mismo dio una breve exhortación en lenguas. A pesar de que apenas existe una nota sobre el contenido de estos mensajes, eran, en esencia, palabras de amonestación y de aprobación divina. Entonces el profeta se levantó y dejó su bendición personal sobre la congregación y el servicio terminó poco después de las 4 de la tarde. Lo que ocurrió en Kirtland después de la dedicación fue algo así como un jubileo. El hecho de que todos los santos que pudieron participaron en la dedicación, ya sea en persona o de segunda mano. La conciencia unió a la iglesia en la unidad. Tan intenso fue ese sentimiento durante algunos días y aún semanas en que muchos de los presentes pensaron que el milenio había llegado, que toda tribulación y la tentación había pasado. Había tal paz en sus corazones que no tenían voluntad de hacer el mal. Ninguna de las almenas estándar estaba en sus vidas. El profeta tuvo que advertirles más de lo que una vez que todo lo que estaban experimentando era de Dios, pero que, muy pronto, experiencias opuestas vendría, las luchas con el adversario y con las tinieblas se renovarían, y que conocerían de nuevo todas las pruebas que están en el centro de la santidad. Esto fue difícil para que crean. Iban de casa en casa, por ejemplo, hombres, mujeres, niños, y nos reuniríamos, casi como lo hacemos en una hermosa mañana de Navidad, y compartiríamos sus impresiones, sus experiencias, cada uno con las suyas que contar. Y a menudo los visitantes decían, tengo una bendición para ti, hermano, y bendecían al otro. Y la persona que recibía decía, ahora tengo una bendición para ti, y el bendito sea el visitante. Fuera del templo, había miembros de la iglesia y no miembros que sentían que algo lo sagrado estaba ocurriendo. Incluso los niños pequeños. Por ejemplo, en un caso, jugando en el porche de un cerca de casa, corrieron hacia su madre y le dijeron, «Madre, mira. Hay hombres en el templo». Salió y entrecerró los ojos. No eran hombres, eran personajes blancos. Cuando su marido llegó a casa para informar que el profeta había dicho que los ángeles estaban presentes en el templo, ella entendió. Algunos decían que había una luz, algunos usaban la palabra fuego, que emanaba de ese edificio, y que por la noche todavía parecía estar iluminado. Otros, incluso los que no son miembros, sintiendo esta efusión, este Pentecostés, estaban lo suficientemente interesados, que preguntaron. Algunos incluso ayudaron en los procesos de la obra de la iglesia. No porque fueran miembros, sino porque simplemente fueron atrapados en las olas del amor y la luz. Parece un contraste casi amargo que José tuviera que decir a los 12 en una de sus reuniones, hermanos, Dios se sentirá por vosotros, y os agarrará y les desgarrará las cuerdas de su corazón, y si no puedes soportarlo, no serás digno de una herencia en el reino celestial de Dios. ¡Qué profético! 9 de los 12 originales se amargaron en diversos grados, por eso un desgarro que finalmente llegó. Pero mientras tanto, y ante esa oscuridad, había más luz. Los diarios de muchos de los que vivían en Kirtland en ese momento describen sus actividades en este país. Periodo. Registran cosas como esta, que 1 o 2 veces el profeta les pediría que lo hicieran después de ayunar, y nos encontraríamos tarde en el día en el templo, y luego diría, voy a estar aquí en adoración toda la noche. Él les instruiría en cuanto al orden correcto para la reunión, y se ofrecerían oraciones apropiadas.
Y luego les decía que lo hicieran orar en silencio y luego levantarse y hablar según fueran impresionados por el Espíritu. Algunos hablaron proféticamente y en lenguas, unos se levantaban para decir que habían oído música celestial, y otros se levantaban y dijo, yo también lo escuché. Eran coros celestiales, literalmente. Y allí estaba el notable encuentro en el que un hombre y una mujer se levantaron espontáneamente por la impresión del Espíritu, cantaron en hermosa armonía en un idioma que no entendían al principio y al final de un cántico de Sión cada versículo juntos, y luego se sentaron. Entonces se levantó otro con el don de la interpretación y explicó lo que habían revelado en esa canción. Haríamos bien en reflexionar sobre la armonía del alma que se presupone en tal experiencia. Tal vez esa sea una manera en que se podría cumplir la promesa del Señor de que un día veremos cómo somos vistos y conoceremos cómo somos conocidos. Los registros de ese día hablan de permanecer en reunión toda la noche, sin que nadie se cansara, nadie se duerme, festejando con lo que el profeta llamó las cosas gordas del Espíritu. El efecto producido por ellas fue, en muchos de los santos, abrumadoramente promotor de la fe. Pero hubo algunos que, en lugar de sentirse animados e inspirados, sintieron que de alguna manera esto no era lo que cabía esperar, como si hubieran esperado más o menos de éste. Poco después de estos acontecimientos, algunos abandonaron la iglesia. Tengo del hermano Phelps, quien escribió 4 de los himnos que se hicieron clásicos en esta dedicatoria, el testimonio de que el hermano Kimball, así como el hermano Williams, mientras estaban en el estrado, se dieron cuenta de personas glorificadas presentes. En un caso, fue identificado como Juan el Revelador. El apóstol Pedro también fue nombrado. Eliza R. Snow, una especie de maestra del lenguaje, escribió, ningún lenguaje mortal puede describir las manifestaciones celestiales de ese memorable día. Los ángeles se aparecieron a algunos, mientras que todos los presentes se dieron cuenta de la presencia divina. Y cada corazón se llenó de un gozo inefable y lleno de gloria. En cumplimiento de una promesa de José Smith, George A. Smith se levantó en la reunión vespertina y comenzó a profetizar. Se oyó un ruido como el de un viento impetuoso que sopla, que llenó el templo, y toda la congregación se levantó simultáneamente, siendo movida por un poder invisible. Muchos comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar, otros vieron gloriosas visiones. José escribió, vi que el templo estaba lleno de ángeles. Oliver B. Huntington recordó más tarde, el padre Smith se puso en pie y habló en voz alta. ¿Qué es la casa en llamas? Alguien respondió preguntando, ¿no rezó usted, padre Smith, para que el Espíritu de Dios llene la casa como en el día de Pentecostés? Ahora, unas palabras sobre las consecuencias. Entre los programas establecidos en medio de los santos era lo que se conocía como la Sociedad de Seguridad de Kirtland, que, irónicamente, resultó ser insegura. Se estableció sobre principios sólidos, pero uno de sus principales oficiales emitió fraudulentamente billetes, contrariamente a las instrucciones del profeta José antes de partir para un viaje a Canadá. Por la emisión de esos billetes, y por un pánico que se llevó a la quiebra a otros 150 bancos en el mismo periodo. El banco Kirtland quebró. Se ha dicho que ninguna parte de la anatomía del hombre es más sensible que su bolsillo. El espíritu de especulación se había vuelto desenfrenado en este momento. Especulación de tierras y otros tipos. Muchos de los santos, tal vez con un atisbo de inspiración, pero el resto, me temo, algo más, realmente pensó que era la intención ahora que se hicieran ricos. Tomaron riesgos, tomaron decisiones insensatas. Muchos de ellos tenían papel del banco Kirtland, que cuando quebró, los dejó sin los ahorros que tenían. El resultado, como era de esperar, fue una amargura terrible. La culpa, por supuesto, colocada no donde pertenecía, sino sobre la cabeza del profeta. La prueba que vendría, como se había profetizado, tuvo su efecto en la purga. Purgó a la iglesia de algunos que habían sido miembros de buen tiempo, y purgó a muchos de los fieles de sus impulsos más codiciosos y egoístas. Otro caso en el que el Señor anuló una catástrofe para bien. Durante muchos años, los eruditos críticos del pasado histórico mormón asumieron que, dado que el libro de contabilidad del Banco de Kirtland no estaba disponible, contenía un registro de transacciones ilícitas y había sido destruido. Me complace informar que uno de nuestros estudiantes de la Universidad de Chicago encontró en su biblioteca el libro de contabilidad de Kirtland. Ahora está en nuestros archivos. Ha sido estudiado cuidadosamente por economistas e historiadores. No hay ninguna transacción ilícita en él. Tarde o temprano, reconoceremos que José Smith fue un hombre honesto, bien intencionado y buen hombre.
Ningún banco en los Estados Unidos se estableció nunca sobre una base mejor que el Banco de la Sociedad Kirtland, y si los que estaban a cargo hubieran seguido al consejo, podría haber sobrevivido. El final de lo que sucedió con el templo de Kirtland es que fue convertido por sus enemigos, algunos de ellos bajo la dirección de John Boynton, quien se había convertido en un amargado apóstata, se convirtió en un granero. Se construyó una plataforma para que el ganado vacuno y porcino pudiera ser arreado en ella. Los mismos púlpitos, incluyendo ese púlpito especial que Truman O. Angell construyó con tanto cuidado, estaban llenos de heno y paja. Contraste. Fue en ese púlpito, recordarán, donde el profeta y Oliver Cowdery fueron emparejados con las cortinas bajadas a las cada uno de los púlpitos secuenciales y con todos los santos todavía presentes en el templo, y oraron mientras se arrodillaban, para recibir un testimonio de que el Señor había aceptado la oración dedicatoria. Creo, como una visión personal, que lo que ocurrió entonces fue uno de los 3 momentos más altos en la vida del profeta José Smith. Al arrodillarse, dice el registro, el velo fue quitado de sus mentes, y vieron al Señor de pie sobre el peto del púlpito delante de ellos, no exactamente en ella, porque bajo sus pies, dice el registro, había una obra pavimentada de oro puro. Es extraño, pero ¿es el caso que un Cristo glorificado y resucitado no volverá a tocar directamente este planeta inferior? Hasta que desciende sobre el monte de los olivos, toca con su pie celestial y glorificado ese monte y así ilícita la transformación y el terremoto que deben preparar a la tierra para el milenio. Tal vez sea así. En cualquier caso, el profeta registra que sus ojos eran como una llama de fuego. Su semblante brillaba en lo alto el brillo del sol. Su cabello era blanco como la nieve pura, y su voz era como el sonido del murmullo de las grandes aguas. Sí, la voz de Jehová, que decía, ¿qué dijo? Dijo quién era. Yo soy el primero y el último, yo soy el que vive, yo soy el que fue asesinado, yo soy vuestro abogado ante el Padre. Y ahora la frase que debe haber significaba más para José y Oliver que cualquier otra frase hasta ese día, he aquí, vuestros pecados son te perdonó, tú estás limpio delante de mí. Por tanto, levantad la cabeza y regocijaos. Lo hicieron. Todos los que están preparados, y son lo suficientemente puros para soportar la presencia del Salvador, lo verán en la asamblea solemne. Ahora habían sido declarados suficientemente puros. Luego vino esa serie de declaraciones aceptando el templo por parte de Cristo mismo. He aquí, yo he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí. Y me manifestaré a mí. Personas en misericordia en esta casa. Y este es el comienzo de la bendición que será derramado sobre las cabezas de mi pueblo. Aún así. Amén. Hecha esa promesa, el Señor había preparado el camino para los que traían llaves de dispensaciones anteriores. José y Oliver como testigos conjuntos vieron a Moisés. Él confirió a las llaves del recogimiento de Israel y de la restauración de las 10 tribus. A continuación, vio a Elías, que vino con lo que se registra como el Evangelio de Abraham, prometiendo tanto a José y Oliver que a través de ellos todas las generaciones subsiguientes serían bendecidas, la misma promesa que se le había hecho a Abraham. Y luego, para culminar todo, Elías. Y con todo eso, la advertencia que estaba en el centro de la primera visita del profeta del ángel Moroni, también el prometer. En esto sabréis, ahora que esto ha sucedido, ahora que la profecía de Malaquías se cumple literalmente, sabrás que la venida del Señor está cerca, incluso a las mismas puertas. Estas visitas constituyen la expresión más sublime de todo el periodo de Kirtland. En cuestión de semanas, habían convertido ese lugar en un granero. Hasta ahora, tenemos un vistazo de las marcas de aguas altas y bajas de la era Kirtland. Durante la próxima hora, nos trasladaremos a Nauvoo. Gracias por ver esta traducción al español de la conferencia clásica de Truman Madsen sobre José Smith y el Templo de Kirtland. Esta es la quinta de las 8 conferencias que el profesor Madsen dio en la Semana de la Educación de la Universidad Brigham Young en 1978. Haga clic aquí para ver la próxima conferencia de esta serie. Por favor, haga clic en me gusta y suscríbase para recibir notificaciones sobre nuestro próximo video de la serie Conferencias Clásicas en Español.